En todo caso, como no voy a poder proyectar, lo que voy a hacer es enviarles la presentación para que ustedes la distribuyan entre las personas que están participando de la tarde de conferencias. En primer lugar, lo que quiero es felicitar a la Asociación de Estudiantes de Derecho por esta actividad que logra reunir a varios profesores de distintas áreas a compartir con ustedes. Para mí, esta actividad representa un esfuerzo importante de ustedes, para ustedes, por ustedes, y en realidad nosotros, los profesores, nos debemos a los estudiantes. Y entonces yo me siento profundamente animado, muy feliz porque un grupo de muchachos se haya animado a poder realizar esta actividad que no deja de tener un peso importante en organización, aunque se trate de una actividad virtual. En realidad, en tiempos de pandemia, esta es una nueva realidad. Y entonces, gracias a ustedes. Yo quiero hablarles hoy de justicia restaurativa. Y cuando uno se adentra en el estudio de la justicia restaurativa, una conclusión que en mi caso asumo es que se trata de la justicia que existió en el inicio de los tiempos y que se perdió con la evolución de la sociedad, con la evolución de los sistemas políticos y unos poquitos ejemplos. El Código de Hammurabi establecía como sanción de los delitos contra la propiedad la restitución. En el Evangelio de Lucas encontramos un pasaje en el que Zaqueo, que era un cobrador de impuestos que se convierte, le dice a Jesús que si ha robado, va a devolver 4 veces lo robado a sus víctimas. Entonces vemos cómo la composición o la restitución eran formas efectivas de reparar el daño. La justicia restaurativa es una forma de vida en comunidades indígenas. Históricamente se nos dice que comunidades indígenas de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, practicaban la reparación del daño y la sanación de las heridas, producto de las faltas a través de la discusión y la interacción entre víctimas, infractores y comunidad. En 1958, un psicólogo estadounidense, Albert Eglash, elaboró el concepto de restitución creativa. Señaló que la restitución es una técnica de rehabilitación que ayuda al infractor, bajo supervisión adecuada, a encontrar algunas maneras de compensar a las personas que ha dañado. En los años 70 del siglo pasado, en Canadá y en los Estados Unidos comienza a desarrollarse fuertemente el concepto de justicia restaurativa. En los 70 tenemos una sentencia en Ontario, un pronunciamiento o una resolución mediante justicia restaurativa de un caso de un muchacho, de 2 muchachos que mediante vandalismo dañaron 22 personas y a través de un proceso de justicia restaurativa con la participación de la comunidad lograron reparar el daño. En 1985, la ONU, a través del Consejo Económico y Social, en la Declaración a los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas y los Delitos y el Abuso de Poder, mencionan a la justicia restaurativa como un medio de resolución de conflictos. En 1999 se aprobó el uso de la
justicia restaurativa como un medio de resolución de conflictos, pero no es sino en el 2002, cuando el Consejo Económico y Social, en un informe del año 2002, nos dice que el proceso restaurativo es todo proceso en que la víctima, el delincuente, y cuando proceda cualesquiera otra persona o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa de la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Del 2002 y de ese concepto que encontramos en el informe del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, nos encontramos con el concepto que maneja nuestra ley de justicia restaurativa, la ley 9582, que entró en vigencia el 21 de enero de 2019. ¿Qué dice la ley de justicia restaurativa en el artículo 1? Dice que la justicia restaurativa es el instrumento que contribuye a resolver los conflictos jurídicos generados por los hechos delictivos, con participación activa de las partes intervinientes, de la persona ofensora, con soluciones integrales y promover la paz social. Les he dicho que en Costa Rica la ley de justicia restaurativa entra en vigencia el 21 de enero de 2019. Pero el proceso restaurativo como proceso de solución de conflictos penales inicia en el Poder Judicial costarricense con un plan piloto en el año 2012. Sin tener una ley, se comienzan los primeros pasos para que en los procesos penales se logren soluciones restaurativas. En el 2003 se inicia con una experiencia que también recoge la Ley de Justicia Restaurativa, que es el procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa. 2012-2013, plan piloto, trabajamos justicia restaurativa, trabajamos tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa en materia de adultos. La primera experiencia en justicia juvenil restaurativa la tenemos en el 2015 y en el 2019 tenemos el espaldarazo de la ley que permite que a la fecha tengamos 9 centros, mejor dicho, 9 circuitos judiciales en los que funciona justicia juvenil restaurativa y 7 circuitos judiciales en los que funciona justicia restaurativa de adultos. ¿Cuáles son las partes indispensables en el procedimiento restaurativo? La víctima, la persona imputada y la comunidad. ¿Cómo aplicamos la ley de justicia restaurativa? Bueno, de acuerdo con la ley 9582 de enero de 2019, tenemos dentro del ámbito de lo penal 3 áreas en las que es aplicable la justicia restaurativa. En penal, en el procedimiento contravencional y en un procedimiento especial que crea la ley que se llama procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, que está dentro del ámbito penal porque tiene que ver con los delitos que cometen personas que que han entrado en conflicto con la ley por su problema de adicción a las drogas. Pero además también tenemos en el ámbito penal juvenil y a partir del 2019 estamos haciendo una experiencia que les cuento que no trabajamos fuera del ámbito
bueno, que trabajamos únicamente dentro del ámbito de los usuarios internos del Poder Judicial, que es un programa que se llama de bienestar integral del personal judicial y tiene que ver con el alto endeudamiento de los funcionarios judiciales que hacen que caigan en tal grado de endeudamiento que llegan a tener causas disciplinarias porque no pagan sus deudas. Entonces estamos trabajando con ese grupo de personas que nos llegan de la inspección judicial o de asuntos internos del organismo de investigación judicial o de gestión humana, porque son personas que tienen un nivel de endeudamiento muy alto. El procedimiento restaurativo no aplica en violencia contra las mujeres, no aplica para delitos sancionados en la ley de psicotrópicos, no aplica para el crimen, para los delitos que se enmarquen dentro del procedimiento de crimen organizado, tampoco para los delitos sexuales y tampoco para los hechos violentos. En materia de penalización de violencia contra las mujeres, hubo una reforma del Código Procesal Penal y se admite únicamente en delitos de contenido patrimonial, pero solamente en delitos de contenido patrimonial en los cuales no hay grave violencia. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona que está sometida a un proceso penal pueda ir a un proceso de justicia restaurativa? Bueno, en primer lugar, la voluntariedad de las partes de participar del procedimiento. Y cuando hablo de la voluntariedad de las partes de participar del procedimiento, les dije que esenciales dentro del procedimiento de justicia restaurativa son el ofensor, la víctima y la comunidad. Entonces, si no hay acuerdo del ofensor y no hay acuerdo de la víctima, no puede irse a un procedimiento de justicia restaurativa. Y esta voluntariedad implica de parte del ofensor una aceptación del daño, una aceptación de que la acción que se le atribuye, que con la acción que se le atribuye procura un daño para la persona víctima. Reconocimiento del daño y responsabilidad activa por repararlo de la persona imputada. O sea, si la persona imputada en algún momento de las fases del procedimiento de justicia restaurativa no está conforme y no, y por ejemplo, en la entrevista en la entrevista inicial con su defensor o en la entrevista psicosocial, justifica lo que hizo y dice que no hay pruebas, entonces lo que hace es volver al procedimiento ordinario. El otro requisito de viabilidad es la no existencia de una relación de desequilibrio de poder entre la persona imputada y la víctima. Cuando un imputado cuando una persona ofensora va al procedimiento de justicia restaurativa, después de la entrevista inicial, se hace una valoración psicosocial por parte de una trabajadora social y un psicólogo, una psicóloga o un trabajador social, y tiene que determinarse que no hay ninguna posibilidad de peligro físico o emocional para la víctima y que tampoco hay una relación de desequilibrio de poder entre la persona imputada y la víctima. Llegamos a el procedimiento de justicia restaurativa a través de formas de solución alterna de conflictos. ¿Cuáles son las dos formas de solución alterna de conflictos más importantes en el Código Procesal Penal? La suspensión del procedimiento a prueba y la conciliación. En
Entonces, tenemos varias posibilidades. El proceso penal ordinario está dispuesto por fases. Entonces, si en la fase preparatoria o en la fase intermedia requerimos solucionar el conflicto a través de un procedimiento de justicia restaurativa, pues derivamos el asunto a justicia restaurativa y en la reunión restaurativa el plan de reparación puede resultar con una suspensión del procedimiento a prueba o con una conciliación. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? En la suspensión del procedimiento a prueba, que la persona imputada sea primaria, que el delito no tenga pena mayor a 3 años de prisión o que los delitos sean sancionados con penas no privativas de libertad, que no haya aplicado en los 5 años anteriores por una salida alterna y que los delitos se trate de delitos sin fuerza en las cosas o sin violencia sobre las personas. En la conciliación, que la persona imputada sea primaria, que el delito sea sancionado con una pena no mayor a 3 años de prisión, en los delitos sancionados con penas no privativas de libertad y que no haya aplicado en los 5 años anteriores. Pero resulta que el procedimiento de justicia restaurativa que puede determinar que no lleguemos a la sentencia, sino que lleguemos a un proceso a un proceso restaurativo, no siempre se da en la fase preparatoria o en la fase intermedia. Podríamos plantear la posibilidad de una fase posterior, pero para poder llegar a una fase posterior ya no es como una solución alterna al juicio, sino justicia restaurativa para la imposición de la pena. Y entonces tenemos procedimientos de justicia restaurativa para la imposición de la pena a través del procedimiento abreviado, o cuando vamos a juicio y antes de la apertura del juicio hemos pedido la cesura del debate, o cuando ya tenemos una pena y la pena es de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. En el catálogo de penas, en el 56 ter del Código Penal se agregó una posibilidad de pena que se llama pena de tratamiento bajo supervisión judicial restaurativa. Entonces, si se dan los presupuestos para una pena de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, también podríamos haber acordado esto. O sea, podríamos llegar a procedimientos de justicia restaurativa en el procedimiento abreviado por cesura del debate al dictarse la sanción mediante un procedimiento restaurativo o en pena de tratamiento bajo supervisión judicial. El procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial les decía que funciona como salida alterna o funciona como pena alternativa. Para que funcione como salida alterna, se requiere que la comisión del delito esté asociado al consumo de drogas, voluntariedad de la víctima y no revictimización, voluntariedad de la persona imputada, reconocimiento del daño y compromiso de la reparación, requerimos de un criterio técnico del IAFA y la procedencia legal de la salida alterna o pena alternativa del PTDJ, que es el procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. Como pena alternativa, que la persona imputada sea primaria, que el delito tenga una pena que no sea mayor a 3 años de prisión, que el proceso de juicio se realice en 2 fases, o sea, que haya cesura, y que la pena no exceda el plazo de la pena principal. El procedimiento de justicia restaurativa es un procedimiento interdisciplinario. El Ministerio Público está presente en la admisibilidad porque es el fiscal el que, una vez recibida la causa, determina derivar el asunto al equipo de justicia restaurativa. Participa en la reunión restaurativa y da seguimiento al acuerdo restaurativo. La defensa pública también podría pedir que se derive un asunto a justicia restaurativa, participa con el equipo de justicia restaurativa desde el inicio del procedimiento en la admisibilidad,
participa en la reunión restaurativa y participa en el seguimiento del acuerdo restaurativo. Un pilar fundamental del procedimiento interdisciplinario de justicia restaurativa es trabajo social y psicología. Trabajo social y psicología, una vez que se ha hecho la reunión inicial y se ha informado tanto al imputado ofensor como a la víctima. Al ofensor le ha comunicado la defensa, a la víctima le ha comunicado el fiscal cuáles son los requisitos y si están dispuestos a asumir el procedimiento de justicia restaurativa. Una vez que se ha cumplido esto, Trabajo Social y Psicología hace una reunión en la que determina la viabilidad del procedimiento de justicia restaurativa. Lleva adelante la reunión restaurativa y participa fundamentalmente en el seguimiento y en la construcción y el mantenimiento de la red de apoyo. ¿Y qué es la red de apoyo? Bueno, la red de apoyo es todo el entorno comunitario que permite el cumplimiento de los fines de restauración del ofensor, que permiten que cumpla con el resarcimiento del daño, pero sobre todo que cumpla con la reinserción social. La judicatura, ¿qué papel cumple? Bueno, una vez que se ha hecho la reunión restaurativa, para que los acuerdos restaurativos tengan valor, tiene que judicializar los acuerdos. Entonces, es el juez el que judicializa los acuerdos y el que revisa el cumplimiento o el incumplimiento de los acuerdos. Es muy importante que el tiempo es un pilar fundamental del procedimiento de justicia restaurativa. La ley establece que desde el momento en el que se deriva un asunto a justicia restaurativa, debe haber un acuerdo homologado en 2 meses. En la justicia ordinaria, la jurisdicción penal tiene una mora muy importante y muy bien nos puede ir cuando se llega a una sentencia en 2 años. De acuerdo con los cálculos en costo, el procedimiento restaurativo tiene un costo cercano y el monto se los doy en dólares. Tiene un monto cercano, un costo cercano a los 590 dólares, mientras que un procedimiento que llega a juicio y sigue todo el procedimiento normal tiene un costo de 11.500 dólares. Tenemos niveles de satisfacción de un 96% de las personas usuarias y un 95% de cumplimiento de los acuerdos restaurativos. O sea, las personas que se han sometido a acuerdos restaurativos los cumplen en un 95%. ¿Cuáles son los beneficios de la justicia restaurativa? La aceptación de la reparación del daño. Eso deriva en que la comunidad en mucho reciba personas para hacer trabajo comunal. La reducción de los índices de criminalidad. Cuando una persona se somete a un procedimiento de justicia restaurativa, efectivamente vamos a tener a una persona que resulta mucho menos probable que reincida. Tenemos comunidades más seguras, se restablece la paz, la confianza y la seguridad social que se ha visto quebrantada a partir del ilícito. En el artículo 4 de la ley, ustedes van a encontrar cuáles son los principios rectores del procedimiento de justicia restaurativa. El primero es la accesibilidad. Se promueve el acceso de las partes a la justicia restaurativa. Cuando
llega un asunto a cualquier instancia judicial, inclusive a nivel policial, existen directrices para que a todas las personas se les informe de la existencia de un procedimiento de justicia restaurativa para que esté al alcance de todas las personas que cumplan con los requisitos que la ley establece. Un principio muy importante es el de alto apoyo y alto control. Implica el acompañamiento de la víctima con asesoría y acceso a la atención durante todo el procedimiento. Para la persona ofensora, acompañamiento en el reconocimiento de la responsabilidad activa para el cumplimiento del plan reparador conforme a sus condiciones personales, sociales y económicas. Esto es importantísimo porque en el procedimiento de justicia restaurativa se aterriza en la persona víctima y en la persona ofensora. En la construcción del plan restaurativo se construye un plan que construyen en la reunión restaurativa conforme a las condiciones personales, a las condiciones sociales y a las condiciones económicas de la persona ofensora. La confidencialidad y la privacidad, la inserción social, la justicia pronta y cumplida, la no contención. En justicia restaurativa les decía que en el momento en el que la víctima o el ofensor decidan que no les interesa el procedimiento de justicia restaurativa, se devuelve. Y sobre todo con el ofensor, en el momento en el que cuestione que no quiere someterse al procedimiento de justicia restaurativa, el elemento voluntariedad es absoluto. El respeto a los derechos y garantías procesales, el reconocimiento y reparación del daño causado, la responsabilidad activa de la persona ofensora, la oralidad y la supletoriedad. Rescatar que el procedimiento de justicia restaurativa funciona en el procedimiento penal ordinario, en el procedimiento expedito de flagrancia, en el procedimiento contravencional, en penal juvenil y en ejecución penal. En ejecución penal podríamos ya tener a una persona condenada que cumpla su pena mediante un proceso restaurativo de ejecución. Yo quiero señalar que con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Restaurativa, hubo una reforma muy importante del proceso penal costarricense. Se reformaron los artículos 7, 25, 26, 27, 36, 71, 299, 334, 373, 422, 424, 427 y 428 del Código Procesal Penal. En todos estos artículos que les cité, se incluye la justicia restaurativa como un procedimiento para la solución del conflicto. Se incorporó en el artículo 50 el tratamiento de drogas bajo supervisión judicial como una pena y hubo una reforma importante también de la Ley de Justicia Penal Juvenil para incluir la posibilidad de la justicia restaurativa. Vamos a ver, hay una cuestión muy importante. A nosotros ordinariamente nos forman para litigar, para pelear, para ganar. Un buen abogado es el que gana más causas. Un abogado de renombre es el que gana más causas. Pero en esto no se trata de ganar, se trata de poder lograr los fines del procedimiento y en realidad restablecer la paz y la armonía social es lo que todos queremos. Y a mí me decían hace poco que la justicia restaurativa es una justicia mucho más humana.
mis estudiantes de penal habrán oído muchas veces de mí decir, porque yo trabajo con estudiantes enseñando y aprendiendo derecho penal ya hace 28 años y trabajo en el sistema penal hace ya más de 30 años. Y yo les puedo asegurar que el proceso penal nunca determina que alguien salga satisfecho, porque el derecho penal tiene que ver con una historia que es una historia triste en la vida de las personas que se ven sometidas a un proceso penal. Nadie va a un proceso penal por gusto. Nadie va a la fiscalía a denunciar que le estafaron o que le agredieron sexualmente o que en medio de una relación de pareja le pegaron. Nadie va a la fiscalía contenta. Nadie va a la policía a denunciar un hecho contento. Y a la persona que se denuncia, cuando llega, tampoco está contenta. Y después del juicio, cuando condenamos al sujeto imputado, ese sujeto imputado comienza una tragedia mayor, probablemente la que ha vivido hasta ese momento, porque si la historia es si la pena es una pena de prisionalización, va a ir a un sistema que, aunque sea un sistema que pretende resocializarlo, sabemos que tenemos una serie de problemas en los centros carcelarios que ese fin en muchos momentos no pasa de ser un fin simplemente de retórica. Bueno, y si resulta que esa persona salió absuelta del juicio, probablemente la víctima que llevó el procedimiento hasta el último momento del juicio tampoco va a estar contento. Y entonces el delito produce heridas, produce grietas. En la comunidad donde se produce el delito hay una enorme insatisfacción. Y entonces el proceso penal y el derecho penal no están para resolver esto. Están para que se aplique la ley, para que se aplique el procedimiento, para que se aplique la sanción. Y entonces yo visualizo a la justicia restaurativa como una luz, como una esperanza. Requiere muchísimo más trabajo de los operadores, pero es mucho más barato, es mucho más rápido y es mucho más efectivo para lograr la paz social. Don Jesús, yo no sé cuántos minutos me quedan, no he oído la campana. Profesor, le quedan 8 minutos. ¿Cuánto me queda? 8 minutos para que suene la campana más 5, digamos 13. Ok. Así que tranquilo. Vamos a ver. Voy a hablarles un poco de cuál es el procedimiento que se sigue para un asunto de justicia restaurativa. ¿Quiénes pueden solicitar que un asunto pueda derivarse a justicia restaurativa? Bueno, puede derivarlo el Ministerio Público sin ninguna solicitud. O sea, el Ministerio Público considera que el asunto puede solucionarse mediante justicia restaurativa y entonces lo envía a la Oficina de Justicia Restaurativa. Puede gestionarlo la defensa técnica, puede derivarlo la autoridad jurisdiccional. Eso significa que si tenemos un asunto que ya el Ministerio Público pasó al juzgado penal para que se haga la audiencia preliminar, podría la autoridad jurisdiccional
derivarlo al equipo de justicia restaurativa. Puede derivar el asunto a justicia restaurativa, la policía administrativa, la policía judicial, la víctima misma o la persona ofensora puede pedir que se lleve el asunto a justicia restaurativa. Nosotros estamos trabajando un convenio con la Embajada de los Estados Unidos y con National Center for State Court, que las siglas son NCSC, que nos ha permitido construir varios protocolos y en este momento estamos distribuyendo en todas las oficinas de la Policía Judicial información para que las personas que van a denunciar reciban información sobre justicia restaurativa. Nosotros necesitamos que todas las personas que se vinculan en una o en otra forma con el sistema de justicia penal conozcan que pueden solucionar su problema a través de justicia restaurativa. Ya sabemos quiénes pueden pedir que el asunto vaya a justicia restaurativa. En la etapa preparatoria se puede ir a justicia restaurativa cuando proceda la conciliación, cuando proceda la reparación integral del daño y cuando proceda la suspensión del proceso a prueba. En la etapa intermedia se puede ir a justicia restaurativa en estos mismos casos para una solución alterna. Pero también en la etapa intermedia se puede ir a justicia restaurativa cuando se acuerde un procedimiento abreviado. Hemos construido un protocolo de justicia restaurativa para abreviados. Entonces, ¿qué es lo que construimos en un procedimiento de justicia restaurativa en la fase intermedia cuando vamos a ir al abreviado? Ahí construimos la pena que se va a cumplir en el abreviado y la construimos mediante un plan de reparación que se construye con el Ministerio Público, con la defensa, con el equipo interdisciplinario, con el ofensor. Vean qué interesante. En el abreviado se puede ir al abreviado sin la anuencia de la víctima. De acuerdo con la ley, la víctima puede estar presente, pero su criterio no es vinculante, salvo cuando el abreviado vaya a llegar a una pena por el procedimiento de justicia restaurativa, precisamente porque el procedimiento de justicia restaurativa implica un acuerdo restaurativo, una reunión restaurativa en el que víctima y ofensor son igualmente importantes. En la etapa de juicio, que se ha acordado que el juicio se va a hacer en 2 fases, ya sabemos que en la etapa de juicio solamente aplicamos justicia restaurativa para la pena, o sea, para que la pena sea producto de un acuerdo restaurativo. En este mismo sentido, en flagrancia, si ya estamos en la etapa de juicio, tiene que haberse previsto que la pena iba a cumplirse bajo el supuesto del acuerdo restaurativo. En la etapa de ejecución, es posible el acuerdo restaurativo para el seguimiento de la pena alternativa impuesta mediante la aplicación de justicia restaurativa. Entonces, si se ha impuesto una pena mediante la aplicación de justicia restaurativa, mediante justicia restaurativa puede cumplirse esa pena. Una vez que se refiere el asunto del procedimiento ordinario a justicia restaurativa, quien recibe la causa tendrá 3 días para valorar si es procedente la justicia, una vez que se deriva al equipo de justicia restaurativa, se tienen 3 días para valorar si se cumplen los requisitos.
y a partir de ahí tenemos 10 días para que se hagan las intervenciones individuales con víctima y con ofensor. Y a partir de ahí tenemos 5 días más si la defensa no es defensa pública. Si es defensa particular, no hablaríamos de 10 días, sino de 15 días. Y a partir de ahí tenemos lo que resta para llegar a 2 meses para tener el acuerdo restaurativo homologado. El seguimiento, el apoyo y el control son el eje principal del acuerdo restaurativo. Porque solamente así se cumple el fin de garantizar la satisfacción para la víctima, la comunidad, así como para procurar la inserción social de la persona ofensora. Es el equipo de justicia restaurativa, perdón, el equipo psicosocial de justicia restaurativa, el principal agente de seguimiento. Dijimos antes que Defensa Pública está en el seguimiento, que Ministerio Público está en el seguimiento, que Autoridad Jurisdiccional está en el seguimiento. Sin embargo, el seguimiento principalmente está por se da por el equipo interdisciplinario. Ellos son quienes van a llevar adelante la vigilancia y quienes van a dar el apoyo al ofensor si existe algún problema que se pueda presentar. Si no hubiera cumplimiento, más bien, si hubiera incumplimiento, existe la posibilidad de que se haga una nueva reunión, se amplíen los plazos, o si el incumplimiento es un incumplimiento injustificado, pues entonces se devuelve a la justicia ordinaria. Jesús, me parece que ese sería, Jesús y compañeros, me parece que esa sería mi presentación. Estoy para que ustedes, estoy a disposición de que hagan las preguntas que consideren oportunas. Exactamente, profesor. Muchísimas gracias por su aporte con el tema justicia restaurativa en el ámbito penal. Y justamente ahorita hemos abierto un espacio de preguntas para quien haya quedado con alguna duda en relación al tema o quiera aportarle algo directamente al profesor, puede hacerlo a través de nuestro chat en esta plataforma Zoom. Entonces, procederemos a darles un tiempo para que puedan desarrollar y escribir su pregunta. Igualmente, durante las próximas ponencias, les recordamos que en el transcurso de las ponencias de los expositores pueden ir también formulando sus preguntas, pero por el momento daremos un espacio porque aún no tenemos ninguna pregunta por el momento. La estudiante Tamara Ortiz, profesor, le escribe: muy buena ponencia, muchas gracias por compartir con nosotros información tan importante como lo es la justicia restaurativa. Quería, tal vez como todavía no hay preguntas y nos queda algún tiempo, claro, profesor, compartir con ustedes que nosotros hemos tenido experiencias muy gratas en justicia restaurativa y en justicia penal juvenil restaurativa y propiamente en el procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. Hemos tenido jóvenes que se han sometido al tratamiento de drogas bajo supervisión judicial y han logrado no solamente reparar el daño, sino que las redes de apoyo han servido tanto que tenemos a muchachos que de infractores habituales han terminado siendo muchachos trabajadores y han logrado salir de su adicción. O sea, esa experiencia es muy, muy gratificante.
En este momento contamos en Guanacaste con justicia juvenil restaurativa en Liberia y estamos haciendo una experiencia para trabajar en Cañas y en Nicoya. No tenemos equipo para trabajar justicia restaurativa de adultos en Guanacaste. Trabajamos en Punta Arenas, en San Ramón, en Quepos, en San José, en Heredia, en Goicoechea, en Cartago, en Puriscal, en Limón, en Guapiles, en Pérez Celedón. Y a pesar de que tenemos muy poca gente, porque no hemos logrado crecer y no vamos a lograr crecer, porque tenemos una crisis presupuestaria importante que limita el crecimiento. A pesar de eso, hemos logrado, con la misma gente que tenemos hace 2 años, por ejemplo, trabajar Punta Arenas y trabajar Quepos, trabajar Liberia y trabajar Cañas. Entonces, yo les decía a ustedes que debemos tener un cambio importante de paradigma y debemos entonces buscar cómo la justicia permita el restablecimiento de la paz y de la armonía social y que vayamos más hacia la búsqueda de ese postulado que está en el artículo 7 del Código Procesal Penal, que es la solución del conflicto, que vayamos más hacia ese postulado que al de la verdad real o la verdad que nos procura el proceso en relación con los hechos que se han acusado. Y vamos a ver. Jennifer Castro tiene una pregunta, pero no la logro leer, Jesús. Muy bien, profesor. Procedo a hacerle la pregunta del estudiante Jennifer Castro. ¿Hay algún estudio que nos pueda indicar dónde se hable sobre el punto que usted nos decía de que se tendrán menos criminales y se dieran más procesos de justicia restaurativa? Bueno, nosotros aplicamos justicia restaurativa desde el 2012. Con la ley desde el 2019. O sea, la ley es una ley joven. Estamos hablando que tenemos enero del 2019, el 2020, o sea, no cumplimos todavía 2 años de efectiva vigencia de la ley. Y yo les decía a ustedes que el grado de efectividad de los procedimientos restaurativos del cumplimiento de los procesos restaurativos llega al 96%. En marzo trabajaba con un experto australiano. En Australia, la justicia restaurativa tiene alcances muy, muy importantes. Y me decía este especialista que deberíamos buscar ampliar justicia restaurativa a delincuencia más grave. Me decía, deberíamos explorar justicia restaurativa en delitos de crimen organizado. Bueno, eso es mucho decir. Nosotros tenemos justicia restaurativa en los delitos que admiten la conciliación, en los delitos que admiten la suspensión del proceso a prueba, en los delitos que admiten la reparación integral del daño. O sea, no tenemos justicia restaurativa en delitos graves, pero yo sí le puedo decir que por lo menos nuestros controles
del 2012 para acá nos dicen que el grado de reincidencia de las personas que se han sometido a procesos restaurativos es de menos de un 5%. De menos de un 5%. Y eso está en las estadísticas nuestras. Pero le hablaba de Australia porque me decía este experto, que en este momento se me escapa el nombre, pero se los puedo también facilitar posteriormente. Como les dije, ya les voy a enviar la presentación para que la tengan todos, porque no pudimos subirla. Todos y todas. Me decía él que los grados de satisfacción y los grados de efectividad de la justicia restaurativa y la posibilidad, el porcentaje de reincidencia en Australia de las personas que se han sometido a procedimientos de justicia restaurativa es nulo. Es nulo. Entonces, yo creo que el asunto aquí está en... ¿Quién hizo la pregunta? Jennifer Castro, profesor. Jennifer. El asunto está en que cuando se sana la herida, y el asunto es que el procedimiento penal no sana heridas. Yo lo decía al principio de la presentación, pero cuando construimos la solución con el proceso, con el plan reparador, y cuando en el cumplimiento del plan reparador tenemos el acompañamiento y el seguimiento y el alto apoyo y el alto control, entonces resulta que el haber producido un daño me duele porque yo me convencí de que yo cometí una falta, que con la falta produje heridas, y entonces yo trato de que la herida se sane y que se sane en mí y que se sane en la víctima y que se sane en la comunidad. Y entonces no hay forma, son formas de vida, Jennifer. O sea, la paz se construye de esa forma. Entonces, a mí me parece que en el tiempo y la experiencia de vida que hemos tenido nos tiene que decir, es muchísimo mejor construir víctima y ofensor un plan restaurativo, un plan de reparación, y con profesionales que den seguimiento al plan de restauración y al cumplimiento, llegamos al fin de reinserción, y ya no vamos a tener a una persona delincuente, sino a una persona reconstruida que con una red de apoyo logra posesionarse en una comunidad. Profesor, también... Y no se trata de algo muy romántico, o sea, no se trata de romanticismo, se trata de experiencias de vida reales que permiten con seguridad decir que se puede llegar a la justicia de otra forma. ¿Estamos, profesor? Nos comenta también, bueno, aquí no aparece nombre, pero aparece usuario 073326. Comenta, entonces, como finalización, la justicia restaurativa no aplica a delitos con penas mayor a 3 años y para delitos de violencia contra la mujer y sobre delitos de psicotrópicos, sexuales y de violencia. Vamos a ver, podríamos tener delitos con penas mayores a 3 años, porque recuerde que hablamos de que es posible en la fase preparatoria y en la fase intermedia llegar a procesos restaurativos en delitos que permitan la reparación integral del daño. Y los delitos que permiten la reparación integral del daño son todos aquellos que lesionen bienes de contenido patrimonial, pero que no hayan sido cometidos con grave violencia en las personas. Entonces, una estafa mayor, que es un delito que tiene una pena bastante mayor a 3 años, permitiría justicia restaurativa. O
cualquier delito que tenga contenido patrimonial que se relacione podría permitir justicia restaurativa. Pero efectivamente, como usted lo dice, no es posible en delitos sexuales, no es posible en psicotrópicos y no es posible en penalización de violencia contra las mujeres, excepto en los delitos de la ley de penalización de contenido patrimonial sin grave violencia. Ahora, eso necesitaría de una reforma legislativa, pero nosotros tenemos experiencias que se nos han compartido de Houston y de Miami en que es posible tener personas cumpliendo planes reparadores en delitos sexuales y en delitos de violencia de género. En Estados Unidos, propiamente, solo les puedo contar de Houston y de Miami, porque es de donde conozco las experiencias, que hay tribunales en los que hay justicia restaurativa en ese tipo de delitos. Nosotros tenemos una limitación legal porque el legislador no se arriesgó. Y resulta que le cuento que con la reforma a la ley de justicia restaurativa que permitió la posibilidad de justicia restaurativa en delitos de la ley de penalización, en los delitos de la ley de penalización que signifiquen ofensas patrimoniales, se establece que tiene que haber un protocolo que garantice el equilibrio entre el ofensor y la víctima. Pero para mí, lo que ya logramos es andar mucho, o sea, tenemos que andar mucho más, pero lo que tenemos para mí no es suficiente, porque nunca será suficiente el aspirar a la justicia y a la paz social, pero yo sí creo que hemos andado camino y hemos andado camino más que muchos hermanos países latinoamericanos. Nosotros en justicia restaurativa somos un ejemplo en América Central y más allá todavía. Profesor, también el compañero Freddy McLean le hace una consulta y dice, ¿cuánto es el tiempo según la estadística que dura una persona en este proceso? Bueno, Freddy, un gusto saludarlo primero. El tiempo es el tiempo que la ley procesal prevé para la solución alternativa de la que usa justicia restaurativa. Entonces ya sabemos que la conciliación en el 36 dice que podrá ser hasta de 1 año. En la suspensión del proceso a prueba se dice podrá ser 2 años como mínimo, pero podrá ser hasta 5 años. ¿Verdad? Entonces, esa es la, o sea, el plan reparador se construye, no es que vamos a tener, si se trata de la conciliación, de cumplir 1 año. Podría ser que el plan reparador que han construido víctima y ofensor determine que ese plan restaurativo ocupa 6 meses. O que la suspensión del proceso a prueba no va a ocupar más que 2 años. Entonces, en la construcción del plan se pone el plazo, Freddy. Profesor, también el señor Carlos Beirut le hace una consulta y dice, don Rubén, ¿para usted sería idóneo que en los delitos de narcomenudeo pueda haber justicia restaurativa? Pregunto ya que la mayoría de veces el que vende drogas lo hace también para consumir. Me parece que el narcomenudeo sería la experiencia con la que deberíamos comenzar si se nos permitiera. Porque ordinariamente el narcomenudeo está siendo cometido por gente extremadamente vulnerable, ¿verdad?
o por gente que ya está consumiendo drogas, o por gente en situaciones de pobreza graves, ¿verdad? No estoy justificando el narcomenudeo en ningún modo, ¿verdad? Porque el narcomenudeo es la punta de un proceso que comienza en alguna parte con alguien más grande. Pero si usted me dice, si hay que comenzar en narcotráfico con algo en justicia restaurativa, tendríamos que comenzar con narcomenudeo. Bueno, esa experiencia no en delitos de tráfico de drogas, pero la tenemos, por ejemplo, cuando en penal juvenil, porque sí se nos permite en penal juvenil, un muchacho comete un delito de robo, porque las penas en penal juvenil distan de las penas de justicia penal de adultos. Entonces, ese muchacho que está metido en drogas, lo sometemos a un procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial y podemos sacarlo de eso. Podemos sacarlo porque tenemos la experiencia de gente que hemos sacado de eso. Señor Beirut, no sé si le contesto. No podemos hacerlo. Don Carlos, no podemos hacerlo porque la ley no nos lo permite. Pero que yo apostaría a que lo pudiéramos hacer y a que lucháramos por una reforma para que se nos permita en ese tipo de casos. Profesor, para concluir esta etapa de preguntas. ¿Había alguna otra pregunta, Jesús? Sí, eso iba a comentarle, que voy a hacerle la última consulta para hacer ya esta etapa de preguntas. Entonces, consulta Raquel Vega. Saludos, profe. Aparte de ser un agente de seguimiento del equipo psicosocial, ¿qué otro rol puede señalar? Gracias. ¿Qué otro rol? Sí, ¿qué otro rol puede señalar? Raquel, un gusto saludarla. El equipo interdisciplinario es un pilar fundamental. Es un pilar fundamental. Primero, es el equipo interdisciplinario el que después de que se ha derivado un asunto a justicia restaurativa y después de que se ha hecho la entrevista inicial del ofensor por la defensa y de la víctima por la fiscalía y han considerado que el asunto o que las partes van a ir a justicia restaurativa, quien hace la entrevista para determinar la viabilidad es el equipo psicosocial. Es el equipo psicosocial, o sea, entrevista inicial y luego vamos al equipo psicosocial porque ellos son los que tienen los instrumentos para poder valorar psicológica y socialmente si una persona va a poder cumplir o si va a poder someterse o si no está en desequilibrio o si no tiene una situación de vulnerabilidad tal que no podemos victimizarle aún más. Luego, participan de la reunión restaurativa, luego participan del seguimiento, pero hay una cuestión fundamental del equipo interdisciplinario y es que ellos son los que construyen las redes de apoyo. Ellos son los que se meten en la comunidad, los que buscan ONG, los que buscan iglesias, los que buscan asociaciones de desarrollo comunal, los que buscan empresas, los que buscan colegios para poder ubicar a los muchachos, a las muchachas o a las personas ofensoras adultas que han establecido un acuerdo restaurativo. Y el equipo interdisciplinario, sin mal, yo no les puedo asegurar que les esté dando el dato exacto, pero me parece que a nivel nacional los equipos interdisciplinarios han logrado tener más de 2,000 soportes comunitarios como redes de apoyo. O sea, el trabajo que hace el equipo interdisciplinario en materia de justicia restaurativa es de altísimo valor. Yo no quiero darle menos valor que el que hace el fiscal o el que hace el defensor o el que hace el juez que homologa los acuerdos de la reunión restaurativa, pero trabajador social, trabajadores sociales y psicólogos o trabajadoras sociales y psicólogas
son fundamentales en el proceso de justicia restaurativa. Muchas gracias, profesor. Concluimos entonces esta etapa de preguntas. Nada más Sí, déjenme contestarle a Daniela. No importa el plazo que haya corrido del plan reparador, si el incumplimiento es injustificado, el asunto vuelve a la justicia ordinaria. Jesús, primero, decirle que muchísimas gracias a usted que está moderando hoy, y también muchísimas gracias a las personas que han tenido la paciencia de escucharme. Yo, orgulloso de ser parte de la sede Guanacaste de la Universidad de Costa Rica, y orgullosísimo de los muchachos, de las muchachas, de los menos muchachos y de las menos muchachas, que están estudiando y que han estudiado en esta sede, porque si de algo yo me siento orgulloso es de decir que soy profesor de esta sede y pregono en cualquier parte la calidad de los estudiantes de la sede de Guanacaste. Muchas gracias, profesor, y ese orgullo recíproco. Igualmente le aseguro que todos los que lo hemos tenido como profesor nos sentimos orgullosos de tener un profesor de su altura, profesor, con la calidad de sus conocimientos. Muchas gracias por todos sus aportes, y más bien ya concluí esta etapa de preguntas, profesor. Le agradecemos por haber estado presente en esta semana académica compartiéndonos sus conocimientos. Gracias por esa disposición y anuencia que siempre ha tenido usted a colaborarnos en este tipo de actividades. Sé que, como le dije anteriormente, que como este servidor, todos los presentes hemos sido enriquecidos justamente con sus aportes del día de hoy, y en ese sentido, de parte de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la sede Guanacaste, se le hará llegar a su correo electrónico un certificado como una forma de agradecimiento y en reconocimiento por su participación en esta semana académica de Derecho de la Universidad de Costa Rica del año 2020. Muchas gracias, profesor. Gracias. El mayor reconocimiento es que ustedes son excelentes estudiantes. Que tengan muy buena tarde.